Personalmente desconozco las razones porque esos fueron administrados a un nivel que no nos correspondía, pero lo único que puedo apreciar de esa decisión es, digamos, que si se quería realizar el proyecto en una línea de tiempo adecuada, se necesitaba, digamos, apoyos para poder hacer ese desarrollo. Pero también recordemos, y de la presentación anterior, de que este proyecto pasó SNIP a nivel de prefactibilidad, se aprobó los términos de referencia para lanzar el tema al SNIP en factibilidad y ya se había acabado el estudio de factibilidad, digamos, dentro del proceso del SNIP. Entonces, lo único que faltaba era la última etapa y ahorrarse la etapa de diseño que se trasladó después a los concesionarios, ¿no? Señor Sergio Bravo, entonces, ¿quién suscribió el oficio? Y si ya tenían los estudios de prefactibilidad, factibilidad, ¿no? ¿Por qué no se continuaron, no? O sea, lejos de exonerar el código de SNIF. Señora congresista, con la experiencia que tengo en el sector público, tanto en ambos lados, un expediente, digamos, que corre el SNIP bajo este tipo de proceso podría durar entre 4 o 5 años fácilmente, ¿no? Entonces, todo va a depender de la prioridad que le da y, claro, la prioridad, digamos, no corresponde al comité, que es un organismo evidentemente técnico. La prioridad ya corresponde a la Presidencia de la República, al Consejo de Ministros, al Consejo Directivo de Proinversión, en los órganos que se tomaron la decisión en su momento, ¿no? No, qué pena, ¿no? Pero sin embargo, siendo el Ejecutivo, además teniendo tanto interés, lógicamente que esta obra era importante, ¿no? Para todo el Perú, sobre todo para la región sur, ¿no? Lógicamente que ellos debían prever, es más, de repente exonerar, bueno, en este caso, continuar, ¿no? Exigir rápidamente a los funcionarios y sobre todo a los técnicos. Seguidamente, la modalidad de concesión que diseñó Proinversión es la de cofinanciamiento. Bajo esta premisa quisiera saber qué porcentaje de inversión aportan el Estado peruano y las empresas concesionarias en la concesión de los tramos 2, 3 y 4. Señor Sergio Bravo. El esquema de cofinanciamiento, nuevamente, ¿por qué se llama cofinanciamiento? Porque del total de los costos de la inversión y de la operación de mantenimiento, parte lo paga el usuario y parte lo paga el Estado. O sea, el cofinanciamiento no es un cofinanciamiento con el privado, el cofinanciamiento es un cofinanciamiento con el usuario de la vía. O sea, parte vendrá del peaje y parte del presupuesto de la República, de Tesoro. Entonces, lo que se diseñó fue, digamos, que correspondiera al Estado el pago, digamos, de estos costos, pero que a la vez el peaje que se recaudara pasara a Tesoro Público. Entonces, el cofinanciamiento neto, digamos, es la diferencia, ¿no? Señor Sergio Bravo, ¿considera usted que la participación de las empresas que conforman los consorcios que ganaron la concesión de los tramos 2, 3 y 4 fue legal? Digamos, para la información que nosotros manejamos en su momento, para los informes legales a los cuales tuvimos acceso, digamos, la participación fue legal. Nuevamente, y en eso recuerdo mucho la intervención del congresista Eguren, que dijo la vez pasada, si alguien hubiera descubierto que no fuese así, si alguien hubiera identificado que tuvieran algún juicio o hubiera algún impedimento, hoy tendría que haberlo denunciado, pero hasta ahora nadie ha certificado que una de esas posiciones realmente fuese, digamos, un impedimento a su participación. En todo caso, si hubiese sido así, el mismo contrato tiene cláusulas que permitirían incluso llegar hasta la resolución de ese contrato. Entonces, se puede activar. El tema es que alguien tiene que identificar, y miren lo difícil que es identificar, si mal no recuerdo son alrededor de 1.500 distritos judiciales a nivel nacional, entonces tendría que ir revisando cada uno de ellos para realmente estar seguro que no tiene, digamos, un juicio en cada uno de esos procesos, ¿no? Entonces, bajo la información que teníamos y administrábamos nosotros, la participación fue legal. Bueno, pero sin embargo, señor Sergio Bravo, hubo una observación de Contraloría.
Usted sabe, ¿no?, que ellos, se presume, ¿no?, adujeron en su momento incluso, ¿no?, que efectuaron una declaración falsa. Manifestaron que no tenían procesos judiciales pendientes, lo cual fue observado. Entonces, por lo menos esto es algo ético, ¿no?, ético, moral, en el cual, ¿no?, se supone que las empresas, las personas, ¿no?, deben cumplir los reglamentos, requisitos, etcétera. Ahora, usted dice que hay más de 1.500 distritos judiciales. Efectivamente, de repente hay más, ¿no? Pero sin embargo, yo creo que hoy en día, con el avance de la informática, la ciencia, debe haber conexión ya con red. Simplemente era fácil, ¿no?, en su momento para las autoridades oficiar, en este caso sobre todo por las regiones por donde atraviesa la carretera interoceánica. Yo creo que en este caso entonces hay mucha irresponsabilidad, pero sin embargo entonces tenemos que dejar claro que, ¿no?, según usted dice, ¿no?, de que no hubo alguien que ha denunciado este caso, ¿no? Pero sin embargo, de acuerdo a la prensa, por medios periodísticos, incluso por el mismo Contralor hizo esta observación. No sé, ¿qué dice usted al respecto? Señor presidente, nuevamente en su momento se analizó el tema y por especialistas legales que finalmente identificaron o analizaron las observaciones de Contraloría. Nosotros por nuestra parte, como podríamos recrear en su momento en los tiempos que manejábamos, lo que nos quedaba era pedir una nueva certificación, una nueva declaración jurada que no tenían juicios, digamos, que establecieran impedimento. Y el mismo 4 de agosto se firmó una nueva declaración jurada por parte de los postores respecto a este tema. Nuevamente, si alguien identifica que eso es falso, se demuestra que eso es falso, que esa declaración no era falsa, activará los mecanismos que en el mismo contrato se establecen al respecto, ¿no? Señor Sergio Bravo, yo tengo un documento a la mano de Proinversión de fecha 4 de agosto del 2005. En ese entonces, Proinversión oficia a los señores Consorcio Interoceánico Inambari y Ñapari, Consorcio Concesionario Interoceánicos Urcos y Nambari. Ahí se da a conocer, ¿no?, ya en las cláusulas finales, en el indicado proceso estarían participando en calidad de litis, consortes pasivos necesarios ante el 7º Juzgado Civil de Lima, con los expedientes, acá tiene una serie de expedientes en el 5º, 4º y 10º Juzgado Civil en Lima, ¿no? Entonces, qué raro que usted dice que no sabía o no sabía, o tantos distritos judiciales, ¿no? Pero sin embargo, acá tenemos documento y vale la aclaración. Nuevamente, repito, ha sido una serie de documentos que se han intercambiado, o sea, se les ha dicho, nos ha llegado esta información, porque también el Poder Judicial le pedimos información, remitió información al respecto. Entonces nosotros lo que dijimos, certifíquenos o díganos cuál es su posición respecto a estos temas, y recibimos información respecto a esos temas. Todo eso se analizó, o sea, porque no solamente se quedó en el momento de la adjudicación. Nuevamente el congresista Rayardo ha mostrado que 15 días después se vuelve a generar otro informe legal, 12 días después, ¿no? No, digo que con la discrepancia que ha encontrado el congresista, que finalmente nuevamente lo explicará el doctor, pero se ha ido tratando de profundizar el tema y ahí han circulado documentos que para todos es público, porque son documentos públicos que nosotros tenemos, pero nuevamente no se ha logrado establecer, digamos, el impedimento derivado, digamos, de esta posición en ese momento, ¿no? Y hasta el momento, nuevamente también recuerdo, congresista, que hubo una comisión del Congreso encargada exactamente del mismo tema y evacuó un informe donde tampoco encuentra, digamos, razones suficientes para considerar que finalmente eso se estableció. Entonces, digamos, podemos posiblemente seguir revisando el tema, pero nuevamente cuando se active y se identifique, será lo que el contrato establezca en su momento, ¿no? Bravo Orellana, pero sin embargo, lo que usted dice, efectivamente, no se ha investigado en la Comisión de Fiscalización del Congreso anterior, pero sin embargo ahora estamos nosotros en otro Congreso, además esta es una comisión investigadora, ¿no?, que nos ha dado todas las facultades el Congreso de la República. Tiene la palabra el congresista Juan Carlos Eguren. Gracias por la interrupción, presidenta. Solo un comentario que no tiene ningún contenido de juicio de valor, sencillamente es una descripción.
la Contraloría genera tres tipos de acciones. Hay control previo, control recurrente y posterior. En el tema de tratado los minutos anteriores, se refiere a acciones de control previo, que no tienen carácter vinculante, es decir, son un preaviso que se hace a cualquier instancia de la administración pública. En este caso, con posterioridad vienen las acciones de control concurrente y posterior.